sábado en la mañana nos juntamos en Tu Plaza ADN, una plaza en la que conversamos, compartimos y colaboramos. En esta plaza te contamos buenas ideas, historias de confianza y cooperación que nos ayudan a encontrar soluciones para hoy, cuidando el mañana. Junto a Lucía López, encontrémonos en Tu Plaza ADN. Es una presentación de Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y todos quienes nos encontramos cada sábado en este lugar, en este punto de encuentro que tenemos en Radio ADN, La Plaza. La Plaza ADN, un espacio donde compartimos iniciativas, experiencias de cooperación que ayudan a resolver problemas, desafíos que enfrentamos tanto como personas, como países, como planeta. Eso es lo que nos moviliza a conversar cada sábado. Y hoy, sábado 23 de agosto, estaremos bien cargados al multilateralismo. ¿Por qué? Primero, porque la semana pasada se estaba negociando en Ginebra un tratado global para enfrentar la contaminación de plásticos. O sea, como dato, la OCDE, por ejemplo, dice que la producción global de plásticos crecerá un 70% para el 2040. Y eso es muy grave para la contaminación, tanto de los océanos como de los vertederos, los basureros, en fin. Se estaba negociando un tratado ambicioso que no prosperó. Países como Rusia y Estados Unidos pusieron trabas para que avanzara, mientras países como Chile y Francia impulsaban que efectivamente se lograra un acuerdo más ambicioso en la restricción o en reducir la producción de plástico. En paralelo vemos como campañas que invitan a, por ejemplo, reutilizar los plásticos. ¿Será suficiente con eso o no? Lo conversaremos en este capítulo de Plaza ADN. Pero también vamos a hablar de otra negociación que sí está prosperando. Y por eso es tan importante hablar de diálogo, de cooperación, para enfrentar estos desafíos, porque en la medida que creemos en el diálogo y en llegar a acuerdos es posible ir avanzando. Hoy día Estados Unidos, por ejemplo, es un país que tiene en tensión el multilateralismo, ¿no es cierto? Con aranceles por su lado, rompiendo de repente tratados internacionales que habían. Bueno, hay otros que se siguen sosteniendo, que siguen manteniendo y apostando por el multilateralismo. Y uno de esos es, una de esas es la experiencia de la relación entre Chile y la Unión Europea. La Unión Europea es uno de nuestros principales socios comerciales. Ya hay un acuerdo interino. No sé si ustedes han visto unos letreros por ahí, una campaña que dice Europa está a la vueltita. Bueno, el ITA es un acuerdo interino de negocio, de cooperación, pero no solamente de negocio y de comercio en función a aumentar un mercado o conciliar un mercado, como puede ser el de la Unión Europea para Chile, sino que además es la producción de una economía más circular, de productos más sostenibles, o sea, avanzar en la producción y en el comercio de productos y servicios que tengan eso en mente, que tengan eso en la mira. Y eso ha sido una experiencia muy positiva de colaboración que ha empezado hace ya varios años entre la Unión Europea y Chile, de negociaciones que avanzan en este acuerdo que fue ratificado por nuestro Congreso en nuestro país y que hoy día se encuentra en su primera etapa de implementación. ¿Cuáles son los beneficios para nosotros, para Chile? ¿Cuáles son los beneficios para la Unión Europea, por ejemplo? ¿Por qué a la Unión Europea le interesa negociar o generar lazos con nuestro país? ¿Y qué otras cosas más podemos hablar de esta relación? Por ejemplo, en materia de las oportunidades de educación, de intercambio de servicios, de formación. Lo conversamos precisamente en este primer bloque de Plaza ADN. Pensando en el presente, construimos el mañana. Escuchas Plaza ADN con Lucía López. Ya lo decíamos, vamos a conversar de esta iniciativa que se llama Europa está a la vueltita, a propósito de esta campaña que promueve que conozcamos más sobre este acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Chile que se está implementando. Y lo vamos a conversar acá con la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, Claudia Günsterdorf. Cuesta pronunciarlo. Muchas gracias por estar acá, embajadora. Un placer, Lucía. Embajador, usted lleva un año ya más o menos aquí en Chile, le tocó enfrentar la última etapa de la negociación. ¿Qué nos puede contar de esta etapa en la que nos encontramos ahora, una vez que tanto Chile como Francia han avanzado en la ratificación y en la aprobación en sus respectivos países? Probablemente esa es la etapa de la que vamos a estar hablando, pero que al menos nos tiene en esta iniciativa ya llamada ITA, trabajando en conjunto. ¿De qué se trata? Sí, como ya lo dijo el ITA, este Tratado de Comercio e Inversión entró en vigor plenamente ya en febrero de este año. Y actualmente lanzamos en julio una campaña para que también los ciudadanos chilenos
sepan que hay este nuevo acuerdo que ofrece oportunidades. Y bueno, ya anteriormente Chile, Unión Europea, bueno, teníamos un acuerdo de asociación del año 2003 que ayudó, por ejemplo, a incrementar el comercio entre ambas regiones en un 160%. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, entonces hacía falta modernizar este acuerdo e incluir temas también que hace 20 años todavía no eran de actualidad. Entonces tenemos, por ejemplo, un capítulo sobre comercio y género. Tenemos muy fuertes disposiciones y capítulo también sobre el tema de la sostenibilidad. Tenemos otro capítulo muy interesante, por ejemplo, sobre alimentos sostenibles. Y bueno, hay otras materias, por ejemplo, materia digital y también ayuda a las pequeñas y medianas empresas, que estos son, digamos, actualizaciones, modernizaciones del antiguo acuerdo. Al mismo tiempo, ese acuerdo también, digamos, aumenta aún la abolición de los aranceles. Ahora con este acuerdo se disminuye, exactamente. Con este acuerdo prácticamente la totalidad de las exportaciones chilenas hacia Europa y viceversa pueden entrar con 0 arancel. Y esto creo que es algo que, bueno, nosotros como Unión Europea, al igual que Chile, creemos en el libre comercio y creemos también en un comercio basado en reglas y que sea previsible. Claro, a propósito de lo que yo decía en la introducción del programa respecto de la actitud que ha tomado Estados Unidos, por ejemplo, poniendo en tensión no solamente a niveles internos, donde efectivamente se prevé una recesión económica y dificultades económicas para los propios estadounidenses a propósito de esto, del aumento de los aranceles, sino que también para el mundo, ¿no es cierto?, que no sabe con quién entonces hacer acuerdos porque no sabe si los acuerdos serán respetados. En ese sentido, la Unión Europea y Chile han tenido una muy buena relación. Y lo que le quiero preguntar es ¿por qué? Más allá de los principios, o también incluyendo los principios que movilizan, en el caso de Chile sabemos que somos una economía abierta, somos un país chiquitito, así que nos conviene tener efectivamente para que nuestras industrias crezcan muchos mercados en el mundo. Pero en el caso de la Unión Europea, teniendo tanta población, siendo tantos países, ¿por qué les conviene negociar y tener una buena relación de cooperación y colaboración con Chile? Bueno, esa es una pregunta muy pertinente. Creo que al igual que Chile, también Unión Europea buscamos diversificar nuestras relaciones comerciales y más en el contexto geopolítico actual, ¿no? Entonces, modernizamos el acuerdo con Chile, pero también estamos modernizando nuestro acuerdo con México y, esperamos finalmente poder concluir las negociaciones con el Mercosur, que ya llevamos casi, más de 20 años negociando, pero creo que esta nueva situación nos ha empujado a realmente hacer el máximo esfuerzo por poder concluir este acuerdo. Y claro, lo mismo con otras regiones del mundo. Entonces, esto es, diversificación comercial, pero que también está ligada al hecho de que necesitamos cadenas de suministro que sean seguras, resilientes y sostenibles. Por ejemplo, para materias primas que son esenciales para la transición verde y digital. Y eso es el por qué nos interesa tener relaciones con países como Chile, porque, Chile es un país que es líder, en exportación de materias críticas, también como el litio, por ejemplo, que es esencial para transición energética o al mismo tiempo para desarrollar energías limpias, renovables. Y hay muchas compañías europeas en el sector de renovables que ya están presentes en Chile y además estamos apostando por el desarrollo del hidrógeno verde. Ahí como Unión Europea tenemos una iniciativa bajo una estrategia de inversiones que tenemos que se llama la Global Gateway. Y una de las prioridades con Chile es precisamente el desarrollo del hidrógeno verde y todo esto, claro, en el marco de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Esto para dar un ejemplo. Sí, de hecho estuvo no hace mucho, no en las últimas semanas, pero el año pasado, si mal no recuerdo, Ursula von der Leyen, la máxima representante de la Unión Europea, si no me equivoco, precisamente impulsando que en Chile una industria que también es fundamental para nuestro desarrollo estratégico. ¿Cómo nos ven en la Unión Europea? Y si me permite tal vez para terminar mi Sí, por respuesta favor. anterior,
Diversificación comercial, promover pues la transición digital y verde, pero también los valores. Y creo que eso es súper importante. Y esto hoy día es un argumento muy importante para querer reforzar aún más las relaciones con Chile, porque es un país que, como nosotros, defiende la democracia, defiende los derechos humanos, Estado de Derecho, y también el multilateralismo. Y en la situación actual, bueno, que nosotros estamos muy preocupados por la guerra contra Ucrania y ahí pues Chile nos ha, digamos, apoyado a Ucrania porque el derecho internacional está del lado de Ucrania. Sí, bueno, ahí de alguna manera me contestó también la otra pregunta, que es que cómo nos ven, ¿no es cierto? Sí. Yo espero que sigamos siendo eso, un país que defiende el multilateralismo, que defiende los derechos humanos y todo lo que usted señala. Y ahí la pregunta quizás que vendría es, eh, ¿por qué ustedes consideran importante aquello? Y desde ese punto de vista pensar en cómo, cuando usted señalaba las relaciones entre Europa y Chile, son una oportunidad, habla de oportunidades. Vaya de esto que a veces para la ciudadanía puede resultar tan lejano, desde hablar de litio o grandes empresas, como hablar de la defensa del derecho internacional, a nuestra ciudadanía. ¿Por qué? Y esa es la campaña, ¿no es cierto?, de llamar a informarse. Ujú. ¿Cuáles son las ventajas? Si uno pudiera acercar cómo esto se manifiesta en un mayor bienestar o mejores oportunidades para las personas, ¿qué pudiera decir? Claro que, bueno, uno va a ver, digamos, más diversidad de productos que puedan entrar acá y a un precio más bajo, pero no solo productos europeos que vienen acá, sino productos chilenos que van a la Unión Europea. Y ahí, por ejemplo, tenemos también una serie de llamadas indicaciones geográficas que son reconocidas y protegidas. Ahora, como Unión Europea tenemos muchas que son conocidas, que van desde el champán Mm. hasta diversos quesos europeos, etcétera, pero también por primera vez se reconocen indicaciones geográficas chilenas de diversas regiones de Chile, ¿no? Tenemos, no sé, las aceitunas de Azapá, el cangrejo de la isla de San Fernández, la sal bueno, no me acuerdo ahora de dónde, Cahuil pero se llama, de ¿no? Cahuil, Sí. muchas gracias. Y así, esto es, digamos, una novedad, así que es algo que también es de interés para diversas regiones De de hecho, Chile y hay el una desarrollo película regional. sobre eso hoy día dando ¿Sí? vuelta, denominación de origen, y hay ¿Sí? una campaña también que es chistosa, porque ahí capaz que hay una pequeña disputa, el mulfrit o los choritos con papas fritas, también hay gente que está disputando denominación de origen o las ganas de avanzar Sí, en una desde luego. denominación de origen. Pero bueno, esto digamos es una novedad en ese acuerdo que está esta lista de productos chilenos que bueno, tendrán mayor reconocimiento. Pero también sencillamente exportar hacia la Unión Europea se ha vuelto más fácil. O sea, hay simplificaciones administrativas en aduanas, etcétera. O sea, es un proceso más ligero. Entonces, las empresas chilenas que quieran exportar es más fácil. Claro. Y como ya mencioné, también para las pequeñas y medianas empresas hay nuevas oportunidades, o sea, les ofrece apoyo, más información de cómo hacerle para exportar a la Unión Europea, también apoyo a las emprendedoras que quieran exportar hacia la Unión Europea. Ya mencioné este capítulo sobre comercio y género, A por ver, ejemplo, ¿no? denos un poquito más de Sí. detalle de eso. Sí, hay un capítulo en el acuerdo comercial que habla de este tema y que, bueno, uno, claro, reconoce todos los tratados internacionales que suscribimos al respecto, pero se incluye también como una cláusula de que no se puede retroceder en estas, digamos, estándares. Para, digamos, promover el comercio. Eso queda prohibido ¿En, bajo este acuerdo. en cuáles estándares no se puede retroceder a su juicio o a juicio del acuerdo? Sí, son, bueno, estándares internacionales, ¿no? Por ejemplo, en el marco de la CEDAW, la Convención para Eliminación de Discriminación contra las Mujeres, eso, digamos, sería uno de los ejemplos. Y claro, también en otros capítulos se habla más ampliamente de derechos laborales, de derechos reconocidos bajo la Organización Internacional del Trabajo y, desde luego, en estándares ambientales, ¿no? Acuerdo de París, etcétera. Qué bueno. Qué bueno. Además, una visión muy parecida a la que requiere también Chile para avanzar en su desarrollo estratégico. Afortunadamente, y lo hemos conversado
en distintos capítulos de este programa, a Chile la transición energética, las energías renovables, las energías limpias, pero de ser más sostenible también esa industria, pensando que son recursos naturales que se agotan o que de repente dejan a comunidades, en el pasado dejaban a comunidades sin resguardo, que luego eran o abandonadas cuando la industria caía o que quedaban contaminadas. Eso es algo con lo que a Chile ahora le importa mucho avanzar en una línea de sostenibilidad que une tanto al sector público como al privado, también a las comunidades, por supuesto. Así es que en esa línea estamos bastante coordinados. Usted hablaba también de lo digital, que es una preocupación. La Unión Europea está buscando una forma, al menos algunos países, de regular, quizás, de construir una inteligencia artificial o avanzar hacia una industria más que proteja mejor a la ciudadanía. Ahí, ¿cuál es la relación con Chile en ese ambiente, en ese ámbito? Sí, tenemos ya cooperación en el ámbito digital. Por ejemplo, tenemos un llamado Centro Copérnicus de la Unión Europea en la Universidad de Chile, que es un sistema de monitoreo de la Tierra por satélites que genera datos que pueden ser útiles para muchísimas cosas. Uno, por ejemplo, en el caso de incendios forestales, el monitoreo, ¿no?, de cómo se expande el incendio, etcétera, pero también para mapear las zonas costeras, también próximamente zonas marítimas, de ver cómo, por ejemplo, la extracción de litio en los salares afecta el nivel del agua. O sea, hay muchísimos usos. Eso es un ejemplo concreto en cooperación digital y que vamos a expandir. Es un centro regional y vamos a tener algunas nuevas iniciativas con el sistema Copérnicus el año que viene. Pero se mencionó la inteligencia artificial y efectivamente tenemos una llamada Alianza Digital entre la Unión Europea y una veintena de países de América Latina y Caribe. Y claro, Chile es uno de ellos y de hecho colidera, digamos, una línea de trabajo sobre inteligencia artificial, también otra sobre ciberseguridad, otra sobre conectividad. Entonces, Chile realmente es un líder en la región sobre estos temas y lo que hacemos es promover, digamos, el intercambio de buenas experiencias. Tenemos diálogos a nivel, políticas en estas materias y también algunas cosas muy concretas. Pero en lo digital, en lo particular, digamos, importan los valores que uno tiene, porque lo digital, la tecnología puede ser utilizada para, resguardar los derechos de las personas online o también para vigilar a las personas, ¿no? Claro. Y así infringir sus derechos. Y sus libertades. Así es. O incluso para, no sé, la utilización que está haciendo hoy en día en las guerras de la inteligencia artificial, por ejemplo. Sí. A través de grandes industrias que venden las corporaciones, grandes corporaciones que venden sus o datos o venden nuevas maneras de identificación de personas. Y lo estamos viendo y es bastante grave también esa desregulación ahí. Y ya mencioné la Global Gateway. No es fácil explicar lo que es, pero como dices, como una estrategia de inversiones que tenemos Unión Europea. Tenemos una estrategia para toda América Latina y Caribe, pero con cada país tenemos distintas prioridades, ¿no? Y con Chile estamos trabajando, uno en el hidrógeno verde, dos sobre lo digital, también a través del Centro Copérnicus, y tres también sobre materias críticas. Y ahí, por ejemplo, estamos intentando promover también la extracción más limpia de minerales. Tenemos un programa muy grande de investigación que financia investigación pero aplicada para precisamente transferencia de tecnologías más limpias, ¿no? Estamos conversando con la embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Ginsdorfer. Por ahí ando, Ginsdorfer, algo así. Muchas gracias por esta conversación en la que ha sido muy nutritiva y detallada toda la materia que trae efectivamente en este acuerdo, el ITA, el interino. Le quiero preguntar en qué va, porque son dos acuerdos, el ITA, que es el interino, y luego el definitivo, digamos, ¿no es cierto? Sí, el AMA. El AMA. Pero antes de eso, le quiero... usted decía algo de los valores en el uso de la inteligencia artificial y a mí me gustaría que avanzara un poquito más en eso.
Sí, bueno, nosotros hablamos, digamos, de una transición digital centrada en el ser humano, ¿no? Que esté al servicio del ser humano, que respete los derechos humanos, que tenga protección de datos, etcétera. Entonces, esto realmente tiene que ser en el centro y es como el valor céntrico, digamos, de la Alianza Digital. Y eso es algo que también nos distingue tal vez de algunos otros actores que avanzan en lo digital, pero que no comparten esos valores, ¿no? ¿Y ahí cómo se puede avanzar concretamente en algo que, esto ya fuera del acuerdo probablemente, va a ser parte de las conversaciones, pero cómo ven desde la Unión Europea que se puede avanzar en algo que efectivamente proteja cuando estamos hablando de tecnologías que son globales? Sí, así es, pero claro, ahí Unión Europea sí creemos que es necesario, digamos, reglamentar esas Mm. nuevas tecnologías. Desde luego que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Que pueda haber innovación suficiente, pero al mismo tiempo que asegure que esas nuevas tecnologías sirvan para promover, digamos, el bien de la humanidad, ¿no? Claro. Bueno, en eso estamos y estamos teniendo conversaciones también, bueno, con Chile y otros países de la región sobre distintos modelos regulatorios, ¿no? Mm. Digamos, nosotros como Unión Europea tenemos mucha experiencia porque, bueno, tenemos 27 Estados miembros que pueden tener distintos modelos, pero en algunas cosas, bueno, reglamentamos a nivel de la Unión Europea, ¿no? Sí. Y así que es, digamos, nosotros no tratamos de imponer un modelo, sin embargo, llevamos muchas veces también a personas de Chile que vayan a conocer cómo se hace en distintos países de la Unión Europea, ¿no? Y en Chile además somos bastante adelantados y eso también es una experiencia que se comparte respecto a la regulación de los neuroderechos, por ejemplo, y a la misma regulación de la inteligencia artificial. Estuvo acá hace pocas semanas el embajador de Francia también, con Ujú. quien tenemos en Chile un centro dedicado precisamente al desarrollo de la inteligencia artificial, así que es importante ver cómo ustedes también miran a Chile como un país en el que hay vanguardia respecto de la investigación y la regulación Sí. en torno a estas materias, como sostenibilidad, como inteligencia artificial, todo al servicio de las personas y de un planeta que sea un planeta que no se agote en en una próxima crisis ya global sin vuelta, sino que efectivamente hay posibilidades de ir transformando la manera en la que entendemos la producción de bienes o servicios. Como usted decía, el Ujú. fin es la protección de la humanidad Sí. también, y la humanidad entendiendo la humanidad como un grupo que forma parte de un entorno que tiene que ser protegido. Embajadora, cuéntenos en qué etapa está y le voy a dejar una última pregunta para el final que tiene que ver con este programa que es tan atractivo también para la gente que nos escucha, sobre todo si tiene hijos o si son jóvenes, que es el programa Erasmus, Ujú. que permite también educarse allá y generar mayores capacidades para este mundo también que nos permite movernos y sostener relaciones también desde ese punto de vista. Pero partamos por el estado del acuerdo y la diferencia con el AMA. Ujú. Sí, como mencioné, el ITA, el acuerdo es un acuerdo de comercio e inversiones que está plenamente en vigor, ya se aplica al 100%. Al mismo tiempo tenemos el Acuerdo Marco Avanzado, o AMA por sus siglas, que fue ratificado al mismo tiempo por el Congreso chileno y ya también ambos fueron ratificados por el Parlamento Europeo. Ahora, la diferencia es que la Unión Europea tiene competencia en materia comercial. Entonces, para nosotros, para la parte comercial, es suficiente que lo ratifique El el Parlamento Parlamento, Europeo. claro. No necesitan ratificar los parlamentos de cada Estado miembro de la Unión Europea. Pero con el AMA, como es un acuerdo que lo llamamos mixto, tiene competencias mixtas, hay temas políticos, algunos temas también de competencia exclusiva de los Estados miembros. Entonces, ese sí tiene que ser ratificado por cada país. Y actualmente tenemos 10 países que ya ratificaron, somos 27, así que faltan 17. ¿Cuáles son? Más o Bueno, menos algunos. más o menos, sí, la lista bueno, el último en ratificar fue España, pero tenemos República Checa, Dinamarca, Estonia, Croacia, Letonia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Suecia. Perfecto. Aparte. Entonces, esos son los que ya lo hicieron. Sin embargo, como sabemos que si son 27, siempre hay algún país que se va a tardar más, no porque tenga algo en contra del Ujú. acuerdo, sino por razones domésticas, tienen Políticas de elecciones, repente, tal. claro, claro. Así que ofrecimos a Chile aplicar de forma provisoria también este acuerdo.
Perfecto. Una Y pregunta. Chile aceptó y desde junio de este año se está aplicando. El La ITA. gran mayoría, no, del AMA. Del El AMA. ITA sí o sí. Ya. El ITA Ok. está ratificado, está en vigor. Y una vez que el AMA se haya ratificado por los 27 países, el ITA deja de existir, porque también el pilar, digamos, comercial está dentro del AMA. Entonces, una vez esto hecho, nos quedamos solo con el AMA porque incluye Perfecto. todo. Perfecto. ¿Y se tiene que ratificar por los 27 países o por El consenso? AMA, sí, el acuerdo marco avanzado por los 27, el ITA no, el ITA solo por Perfecto. el Parlamento Europeo. Lo que le preguntaba sobre Erasmus, ese programa que también usted puede invitar a la gente que nos está viendo y Sí. escuchando a través de ADN a conocerlo, que es súper atractivo además para los jóvenes Sí, que el programa estudian. Erasmus, bueno, ha sido uno de los, sino el programa más exitoso de la Unión Europea, creo. En un primer lugar, pues era solo para los países miembros y países europeos, pero tenía tal éxito que decidimos abrirlo al mundo, ¿no? Entonces, ahora, bueno, muchos países o sea, están participando, Chile está participando. Y a través del programa, bueno, uno puede haber intercambios de estudiantes individuales, pero también hay intercambio de docentes. También hay algunos programas de máster que son máster conjuntos. Y justo hace poco recibimos en nuestras oficinas, digamos, los chilenos y las chilenas seleccionadas para un máster conjunto en Europa, que es un programa bastante prestigioso. Pero es una oportunidad única porque pueden ir a 2 o 3 universidades y todas esas universidades tienen un programa conjunto. Entonces, al final se les entrega un diploma de máster, pero que es otorgado pues, por todas las universidades que participan ahí. Qué Y fue bueno. muy interesante, o sea, en el grupo había 2 jóvenes mujeres chilenas que van a estudiar astrofísica, Qué por bueno, ejemplo. muy bien. Sí. Felicitaciones por ese programa. En un próximo capítulo quizás podemos invitar a alguna o alguno de los beneficiados del programa de años anteriores o de este año y junto a la Unión Europea y a usted como su representante conversamos y profundizamos más sobre este programa que también ha sido tan atractivo y lleva tanto tiempo estrechando la colaboración entre la Unión Europea y nuestro país Chile. Muchas gracias, embajadora, por estar en este primer bloque de Plaza ADN, en este lugar en el que, como usted sabe, promovemos la colaboración y la cooperación entre personas, entre países, porque tenemos desafíos que enfrentar y ahí tenemos valores compartidos, no solamente entender que la colaboración es importante, sino que la colaboración hoy día que tome en cuenta las crisis que enfrentamos, como por ejemplo la crisis climática y lo importante que es avanzar en acuerdos comerciales que incorporen esa perspectiva. Así que Sí. muchas gracias, embajadora de la Unión Europea, Claudia Ginsdorfer, por estar aquí presente y un exitazo también en lo que le queda de su gestión, ojalá logrando la ratificación por parte de los países que faltan del acuerdo entre Unión Europea y Chile. Muchísimas gracias. Antes de que se vaya, ¿Sí? le quiero contar algo. ¿Sí? ¿Usted sabía que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir el impacto social? A propósito de lo que hemos estado hablando, muy importante. En el 2021, Generadoras de Chile lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan los proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada que es alineada con los objetivos de desarrollo sostenible y cuyo objetivo final es que estos programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y de las comunidades. Este manual está a disposición también de otras industrias, de otras empresas, y para acercarlo y darle una bajada propia lo pueden encontrar en generadoras.cl, súper útil también, así que invitamos a revisarlo ahí en esa página, generadoras.cl. Muchas gracias, embajadora. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya continuamos aquí conversando en Plaza ADN, esta vez sobre un acuerdo que no ha prosperado lo suficiente, el de los plásticos. Ya volvemos. Llegó el momento de conocer otra buena idea de emprendedores que se unieron para lograr mejores resultados. Estás en La Plaza, el programa oficial del Año Internacional de las Cooperativas. Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Plaza ADN, este lugar de encuentro que tenemos aquí cada sábado para hablar de cooperación. Estábamos hablando de multilateralismo en este capítulo. Hay negociaciones que avanzan y que generan mayor crecimiento y bienestar para los países y las comunidades. Era lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Y además actualizando, ¿no es cierto?, las negociaciones entre la Unión Europea y Chile a través de incorporar en los acuerdos conversaciones que no estaban presentes hace 20 años, por ejemplo, como la sostenibilidad.
Pero hay otras negociaciones que no avanzan muy bien, lo anunciamos al inicio de este programa. La semana pasada se estaba tratando de avanzar en un acuerdo global para disminuir la producción de plástico. Concretamente, estuvo la delegación chilena encabezada por el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, a quien vamos a invitar en nuestro programa para que nos dé más detalles respecto de lo que fue la negociación y cuál era el acuerdo que impulsaba Chile, por ejemplo, con Francia y muchos países. Y era una negociación intergubernamental para alcanzar un tratado mundial contra la contaminación por plásticos que terminó sin acuerdo, lamentablemente. Como dato, la OCDE señala que la producción global de plásticos crecerá un 70% para el 2040 y solo un 6% provendría de material reciclado, lo que también pone en duda si basta con estas campañas de reutilización del plástico o de que el plástico es sostenible porque efectivamente tú lo puedes usar muchas veces. O sea, ¿hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Que esta es una conversación que yo quería sostener previamente con el panel que tenemos acá, porque son bien abiertos para conversar, más allá de las partes directamente interesadas. Por otro lado, por ejemplo, también tenemos la noticia de LATAM, por ejemplo, que produjo el primer litro de combustible de aviación elaborado a partir de residuos plásticos. ¿Con eso bastará o no? Esa es la pregunta que les quiero hacer a nuestros panelistas mientras... les cuento, Arabia Saudita, India, Rusia y Estados Unidos son los países que pusieron trabas para avanzar en esta negociación. Lo que no es extraño, primero, porque Estados Unidos es un país que está promoviendo el corte de las relaciones internacionales, promoviendo volver a levantar su industria fósiles, con un gobierno que ha sido apoyado desde la primera etapa precisamente por las grandes corporaciones de industrias fósiles petroleras, ¿no es cierto? Entonces, ahí cómo se mezclan esos intereses, qué es bueno o malo. Bueno, lo vamos a conversar aquí con nuestros panelistas. Muchas gracias, Víctor Caro, primero por estar acá, jefe de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y además del Comité de Capital Natural de Chile. Muchas gracias por estar acá en nuestro nuevo estudio. No habías estado en este estudio. No había estado, así que estoy muy contento. Está precioso. Felicitaciones. Muchas gracias. Y así lo pueden ver también, no solamente escuchar, ver a través del YouTube de ADN. Y está aquí Katy Miller, que es la gerenta de desarrollo de Acción Empresas. Muchas gracias. Acción Empresas, para quien no conoce, rapidito también, otras veces te hemos preguntado, pero con más detalle. Sí, muy cortito. Acción Empresas es una red de empresas que promueven la sostenibilidad y nosotros somos una organización sin fines de lucro que tenemos 120 empresas socias, en su mayoría son empresas grandes de muy diversos rubros, generación energética, servicios básicos, retail, etcétera, etcétera. Y lo que les une a todos es que promueven el desarrollo sostenible desde sus empresas, pero también en conjunto, en colaboración. Avanzando y tratando de encontrar nuevas fórmulas de enfrentar esto y no sé si es retroceder o no. ¿Cómo evalúas tú, Víctor, si nos puedes contar un poquito lo que estaba pasando la semana pasada en Ginebra? Son malas noticias. O sea, nosotros nos propusimos en la plaza hacer un espacio amigable y donde contamos cosas buenas, pero también hay que tener claridad de que las cosas, sobre todo hoy día, que se enredan y están enredadas a nivel internacional, por situaciones geopolíticas, por cierto, pero también por intereses económicos que no dejan avanzar estos tratados globales en pro del medio ambiente. Y ahí lo que sucedió la semana pasada es bien lamentable, es triste y en alguna medida hay que decirlo, es decepcionante. Es decepcionante porque no pudimos avanzar. Esto además no es nuevo. Esto ya la primera reunión fue en 2017, se repitió en 2022, ahora de nuevo. Y seguimos estando de acuerdo en algo, eso sí, en el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, son más de 8 millones de toneladas al año que se vierten al océano, digamos, ¿no? Y de esas se estima que alrededor de un 80% proviene del continente, ¿no? Y el otro 20% de plataformas petroleras y barcos. Entonces, no hemos sido capaces de hacernos cargo de, por un lado, efectivamente tener programas de reciclaje, pero particularmente de reducción, ¿no? Y ahí está el gran desafío que tenemos de cara a la cifra que tú decías, porque es menos del 10% lo que se recicla a nivel mundial. Esto no es un tema de Chile, pero en Chile no somos la excepción, también estamos entre los 8,5 anual. Entonces, tenemos problemas con el plástico de un solo uso, que la gente, no sé, las bombillas, ¿no? Tú te tomas un juguito y lo botas y lo botas. Las bolsas, el problema práctico, porque también hay que entender cómo se produce este problema, porque nadie echa una bolsa al mar, digamos, ¿no? O sea, no hacemos eso. Pero nosotros echamos, por ejemplo, las toallitas húmedas
al water. Ujú. Y eso genera microplástico y eso llega al río y del río llega al mar, ¿no? Y llegan los pescados que te estás comiendo, Tal cual. además. O sea, además es cíclico esto, ¿no? Nos afecta directamente a la calidad de vida y a la salud humana. Entonces, volviendo a la cosa más internacional, tenemos una mala noticia para el mundo, que fue no ponernos de acuerdo, no en el diagnóstico que está claro, sino que en cuáles son las soluciones. O sea, no se llegó, por ejemplo, a una cosa que es muy necesaria, que se grave el plástico o que se establezca un límite de producción. Ese tipo de cuestiones no se resolvieron. Ya, eso te iba a preguntar, No. porque se hablaba de que Chile y Francia, por ejemplo, impulsaban un acuerdo ambicioso. Chile llegaba con solicitudes ambiciosas. Cuando grabas te refieres a que ponerle impuesto a la producción Exacto. de plástico y cuando te hablas de producción te refieres a que se produce nuevo plástico. No es que se reutiliza el que ya existe, Claro. sino que se va siguiendo construyendo plástico. Por otro lado, denunciaban del PNUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que países como Colombia y Francia denunciaban las presiones de Estados Unidos y de Rusia, entre otros, para no avanzar. ¿Por qué esos países están interesados en no avanzar? ¿Hay un problema con lo que dice el acuerdo o realmente son las situaciones de lobby que hay detrás de industria? ¿Cuál es tu opinión ahí? O concretamente, ¿qué era lo que, en qué parte no querían avanzar? ¿O Me ponían coloca en una trabas? situación complicada, querida Lucía. Y aquí solo puedo hacer un comentario a título personal, digamos, que no tiene que ver con el cargo que yo hoy día ejerzo en el ministerio. Em, yo creo que aquí efectivamente hay una cuestión, por cierto, de geopolítica internacional, de una posición de poder de países como Estados Unidos. eh, pero que esto lo que subyace finalmente son acuerdos entre las grandes industrias y esos gobiernos que no permiten avanzar en cuestiones que sean sustantivas, ¿no? Son solo cuestiones cosméticas y bueno, porque esto con muchos problemas ambientales, el resolverlo significa que, como siempre, en toda acción humana, cuando alguien pierde, o sea, cuando alguien gana, también normalmente alguien pierde. Lo lamentable de esta situación es que en este caso, cuando algunos poquitos ganan, es la humanidad la que pierde. O sea, si me preguntas a mí en términos personales, creo que esa es la razón. No hay un sentido, no hay un sentido lógico, práctico, que nos haga pensar de que no es posible avanzar hacia soluciones. Ahora, eso no significa que exista una varita mágica, también eso es súper importante. Tú recién lo mencionabas. Tenemos un problema práctico que nosotros vamos a seguir produciendo plástico, porque consumimos mucho plástico, ¿no? Que es un derivado del petróleo, dicho sea de paso, o sea, así de contaminante es. Ahora, Chile ha avanzado, imagino que vamos a hablar de eso. Chile ha avanzado sistemáticamente. Nosotros tenemos hoy día una ley de plástico de un solo uso. O sea, nosotros tenemos normativa ambientalmente bien exigente, a diferencia de muchos otros países. Y claro, nosotros en Casa Herrero Cuchillo Palo, como que nos queremos poco, digamos, nos reconocemos poco los avances, pero en este caso puntual sobre el uso del plástico, yo creo que tenemos un avance significativo que mostrar al mundo. Claro, en la IREP, un solo plástico, o sea, de un solo uso, plástico de un solo uso, hay hartas cosas que podemos contar. Sí. Mientras en países como Estados Unidos, por ejemplo, tienes un gobernante que llama a volver a usar las bombillas de plástico, en fin, o sea, es como bien raro. Ahora, a mí lo que me gusta de ustedes dos es que tienen miradas cruzadas, porque y complementarias y complejas, porque tú, Víctor, eres un economista social que trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente, pero que tiene muy claro que las acciones por sí sola y buena voluntad no se pueden conseguir, que es necesario tomar en cuenta el costo que tienen y que las negociaciones tienen que considerar aquello. Y te lo pregunto porque quiero saber si fue con todo y nada esta negociación o si hay posibilidades igual de avanzar y lo que se le está poniendo son trabas a los acuerdos en general, al multilateralismo en general, que es lo que tiene tensionado Estados Unidos. Sí. Y por otra parte está Katy, a quien le voy a dar la palabra ahora para que sigamos con esa conversación después, que tú vienes de las empresas, pero por otro lado de las empresas que sí creen que tienen que aprender a cómo, porque saben, y eso en Chile está bien también desarrollado. Las empresas en general tienen una mirada sostenible, las empresas grandes, porque además somos una economía que vive de los recursos naturales, que vive de necesitar certificaciones que se vayan afuera, entonces les importa mucho la sostenibilidad. No sé, algunas no son impecables, no se logra del todo, pero al menos hay una preocupación y van avanzando. A tu juicio, ¿qué es lo que está pasando acá? Y la otra pregunta que tengo yo de fondo, por si quieren abordarla también, es
en paralelo vemos muchas campañas de reutilización de plástico. Probablemente alguien en las redes sociales se ha encontrado con ellas. Yo las he visto mucho. Como que invitan a hablar del plástico como un elemento que se puede reutilizar, que se puede reciclar. Y yo no sé si eso es un greenwashing de las campañas, de las empresas productoras de plástico, o si realmente es algo que hay que hacer por mientras. O sea, hay que hacer por mientras ya que no se avanza en un acuerdo, o eso es insuficiente y no me vengan a decir que con eso solamente vamos a resolver el problema. Katy. O sea, yo creo que las campañas son absolutamente necesarias, como de recuperación, de reciclaje, y de hecho como la ley de plástico de un solo uso también apunta a eso, a generar como una mayor como recuperación del plástico usado para justamente poder reciclarlo o reutilizarlo, que es aún mejor. Y en ese sentido, como yo quería aportar un poco la buena noticia en ese contexto, que igual se queda corta, como si miramos lo que está pasando a nivel internacional, pero nosotros particularmente en esta Acción Empresas hemos implementado 2 acuerdos de producción limpia, que son básicamente una forma de colaboración pública-privada que ha dado muy buenos resultados. Y esos acuerdos de producción limpia se hacen en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático. Siempre se suma una organización que agrupa empresas, en nuestro caso Acción Empresas, y un grupo de empresas en promover eso, y los 2 que ya están cerrados, que ya terminaron su fase de implementación y donde las empresas se certificaron. El primero era cero residuos a eliminación y el segundo era de transición hacia la economía circular. Y ahí quería compartir algunas de las como buenas experiencias que tuvimos, que realmente en ambos no solamente se lograron certificar en el primero más de 80 instalaciones como de reducir efectivamente los residuos a eliminación, sino que también en el segundo, y eso lo quiero destacar especialmente, no se miraba solamente la gestión de los residuos, sino también las entradas, los insumos al proceso de producción, porque al final si tú eres una empresa y quieres hacer tu proceso productivo más circular, que por un lado ver qué sale del proceso, o sea, qué va a eliminación y ojalá reducirlo al mínimo, reduciéndolo o valorizándolo como sea. Y por otro lado, también tienes que mirar qué entra en el proceso. Y ahí ojalá también entran materiales que incluyen un porcentaje por lo menos de material reciclado. Entonces ahí tenemos un ejemplo que yo encuentro que muestra súper bien las oportunidades que hay ahí también y por qué esos ABL han sido tan exitosos. Cuando tú hablas de reducción, Sí, ¿a qué exacto. te refieres? Te voy a dar un ejemplo súper concreto de una empresa que no voy a decir el nombre, pero es una empresa como chilena que produce muebles y que los muebles en general vienen envueltos en ese film. Ese film Perfecto. plástico que todos ponemos encima como de las fuentes de repente. Y ese film tiene es un gran residuo industrial porque se usa para envolver los pallets, para todo básicamente. Lo que hizo esa empresa en el contexto del ABL es primero identificar que ahí tenían un residuo grande, en su mayoría no reciclado, quizá reciclable, pero no reciclado, donde había un potencial de reducirlo. Lo que desarrollaron en el curso del ABL era una conversación con su proveedor principal de devolver el film en vez de desecharlo, llevarlo a residuo, devolverlo al proveedor que les traía los insumos envueltos en ese film. Y ese proveedor, como incluyó en el film que usaba un mayor porcentaje de plástico reciclado, que era justamente el mismo film. Entonces se producía un doble efecto. Por un lado, lograron efectivamente disminuir como 50 toneladas del film anual que producían y que terminaba antes en eliminación, así básicamente. Y por otro lado, aumentó el proveedor el porcentaje de material reciclado que contenía el film. Entonces ahí tenía un ejemplo, reducían costos, mejoraban la relación empresa-proveedor y al mismo tiempo hubo un beneficio claro para la sociedad en cuanto a disminución de residuos. ¿Qué empresa es? Pues yo encuentro que los buenos No ejemplos lo puedo tenemos que decir, destacarlo. no lo puedo decir, porque les tengo que preguntarme, pedir permiso, porque en esos APL las acciones igual son una ventaja competitiva. Y yo creo que eso también es bien importante, es una ventaja competitiva que esa empresa realiza al momento, porque dice, identifiqué un potencial, implementé esa estrategia, ahora el costo es menor y además hago un beneficio para la sociedad, para el medio ambiente. Así que eso es súper particular, ¿ah? Y no es poco común que las empresas que tienen buenas prácticas son un activo. Y tú no puedes llegar a dar el nombre. De hecho, nosotros nos cuidamos muchísimo cuando hacemos actividades, por ejemplo, en el Comité de Capital Natural, en la mesa público-privada, en la cual nuestra Cari también participa. Y
Y, por ejemplo, para nosotros contar algo que haga alguna empresa, tenemos que contar con su autorización. Exacto, explícita. Si Sí. no, no lo Ahora, puedo decir. eso tiene, bueno, tiene muchas explicaciones, pero también tiene un riesgo, ¿no? Y que en el fondo los buenos ejemplos hay que copiarlo. Claro. Entonces tú dices, bueno, Compartirlo. compartirlo, las buenas prácticas empresariales hay que compartirlas. Y cuando no sucede eso, tú dices, chuta, ahí, ¿no? Porque quisiéramos que más empresas hicieran lo mismo. Sí. Ahora, igual eso tiene un Ahora, límite. entiendo que esto tiene que ver con que a mí se me redujeron los costos con esta idea tan inteligente y brillante que tuve y no quiero que le pase lo mismo al de al lado porque yo puedo disminuir costos. Es un asunto como de competencia, me imagino, ¿no? O sea, en ese caso, ventaja. como la confidencialidad tiene que ver con eso, pero yo también ahí quería destacar el otro aspecto de los APL, que son súper colaborativos. Un APL no se hace con una sola empresa, siempre se hace con un grupo y ahí siempre vemos que hay muchos aprendizajes cruzados, hay mucho pasado de datos. Yo tengo un buen gestor de residuos, ese lo hace súper bien, entonces sí se produce una colaboración, pero preferentemente quizás no entre competidores directos, sino más bien en el grupo. En la cadena de Claro, valor. De suministro. Sí, ya. ahora, los APL son un gran instrumento público, hay que decirlo, Sí. ¿no? Que son los acuerdos de producción limpia que son promovidos desde el Estado para que y financia para que los privados se organicen para que consigan un objetivo ambiental, ¿no? Para que reduzcan alguna emisión, alguna producción contaminante, etc. Y por tanto, como siempre hemos conversado aquí, digamos, siempre hay un espacio en lo público o lo privado, y a propósito de esta visión que a mí me gusta plantearlo, como tú bien lo decías, esto no se hace solo, digamos, y la mirada que tiene que tener el Estado, un Estado que sea proactivo, innovador y que empuje cambios relevantes en materia medioambiental y otras hacia el mundo privado y hacia el mundo de la sociedad civil, debe de tener esta capacidad de mirarse qué es lo que está haciendo bien, de mirarse también qué es lo que está haciendo mal. Eso cuesta muchísimo. A todos nos cuesta como seres humanos darnos cuenta que hacemos bien y que hacemos mal, pero hay que revisarlo y felicitarse por las cosas que estamos haciendo bien. Y los APL es una de ellas. APL es un espacio que, además, hay un montón. Ya esto tiene como medio una política pública que tiene Sí. 20 años. Como llevan más de 200 APL. Sí, en total. Sí. un montón. Eso es Pero algo perdón, interesante de invitarlo. acuerdos de producción limpia, un poquito más de eso. ¿Cómo funcionan? O sea, cuando dice llevan más de 200 APL y es una buena noticia, ¿cómo funcionan? ¿Quiénes pueden formar parte? ¿Quiénes pueden crear una APL? Y cómo en realidad se articula ese APL en función de un beneficio también. Yo no soy experto, esto depende de... Yo puedo explicar un poco Dale, de dale, esta dale. acción empresas porque, como te dije, estamos en el tercero. Los APL tienen un formato como bien claro. La contraparte pública principal siempre es la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático y un gremio o una organización que agrupa empresas se acerca a la agencia y le hace una primera sugerencia. Nos parece que sería útil trabajar, por ejemplo, con la industria salmonera en la recolección de basura plástica en los fiordos de la Patagonia. Eso podría ser un gremio regional en el sur o como Acción Empresas, a nosotros nos interesa llevar nuestras empresas socias a cero residuos a eliminación. Entonces, uno hace una primera propuesta a la agencia, te da una retroalimentación y en ese sentido es un súper buen proceso también porque dicen, nos hace sentido, está alineado con la ley REP, con la ley marco de cambio climático o no y te recomendamos irte más por allá. Y eso después entra, y después de esa primera conversación, uno entrega como organización, como acción, una propuesta. Y después de la entrega de esa propuesta viene la fase que se llama negociación. Y ahí está la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático y en general también otras contrapartes públicas. En nuestro caso, en el caso de nuestros APLs, han estado, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, pero también en algunos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía, todas las contrapartes que tengan algo que decir respecto a ese tema que están involucrados. Y en esa negociación, donde también ya hay algunas empresas que dicen, me interesa que se implemente esa APL, me interesa participar en ese eventual APL, también tienen su participación. Y esa negociación se hace en base a un diagnóstico inicial. ¿Ya? Eso es súper importante. Una vez terminado diagnóstico inicial y la negociación, uno llega al formato definitivo de esa APL y ese establece metas, objetivos y acciones. Que van a tener que todos los Que actores van a tener involucrados realizar. La son empresa, el específicos, proveedor, claro. Hay acciones específicas para las empresas, hay acciones específicas a veces para las contrapartes públicas y claramente también hay acciones específicas para los gremios o para las organizaciones como acción, como por ejemplo fomentar la capacitación en conjunto con Corfo en temas de economía circular. Y una vez que está en ese formato final,
final se hace la convocatoria oficial. A todas las empresas dicen, ya, así se ve esta APL. ¿Quién se quiere sumar? Ah, ¿Se ya, quieren igual es sumar? abierto, ¿no? O sea, claro. Es abierto, pero hay una cuestión que es bien interesante, que todo este proceso dura un montón. Un O sea, la montón. negociación puede durar 6 meses, 8 meses. La negociación ya... ¿2 años? No, Pero diagnóstico, la negociación bueno, son meses. nosotros somos rápidos, pero diagnóstico y negociación en general es como un año, pero puede durar hasta 1 año y medio. Que no es la idea, porque obviamente cuando ya tienes las empresas arriba y la agencia arriba y nosotros arriba, uno quiere avanzar, pero sí toma su tiempo porque justamente están bien hechas. Sí, pero es que eso es el punto que quería hacer, porque te fijáis que esto, uno quiere soluciones rápido, al tiro, Claro. y no, hay cuestiones que son lentas, lo bueno a veces cuesta un rato, Claro. y los diagnósticos y las negociaciones particularmente toman harto rato. O sea, yo te digo por las estadísticas globales, que son las que yo veo, Claro. más de lo que uno quisiera. Sí. Y eso pasa porque no es tan fácil poner de acuerdo tampoco el mundo público con el privado respecto a qué es lo que hay que hacer, cuál es el Claro. diagnóstico preciso. O Pero se incluso puede, cuáles son- ¿cachai? Se termina pudiendo. Y es una cosa que hoy día hay como 17 proyectos que están para la firma, APL, que están Claro. para la firma. Y eso significa, en la práctica, además, que el Estado le coloca plata, po, ¿cierto? No es solamente se ponen de acuerdo los privados porque quieren ponerse de acuerdo. O sea, Exacto. el Estado le coloca plata para tener un coordinador, para que financie las actividades de formación, Sí. de Para concientización, mejora de difusión, proceso. para- o sea, Qué bueno. O sea, se puede, ese es el punto. Porque estamos haciendo. porque volvemos, claro, ya hay más de 200, hay 17 que están esperando. Las empresas lo quieren mucho, sobre todo porque la estructura es súper clara y una vez que está en la fase de implementación y si cumplen todas las acciones y todas las metas, hay una certificación, un sello al Y esa final, un certificación sello te sirve, APL. a propósito de lo que estábamos hablando antes, por ejemplo, para llegar a la Unión Europea con un sello que te dice que nuestro producto fue hecho con X cantidad de Claro, con el reciclaje. sello APL, yo no sé, no son sellos internacionalmente reconocidos, pero sí son sellos de una entidad pública, gubernamental de Chile, y eso ya es un respaldo también de cara a los clientes, a la sociedad, a Sí, todos, porque hay una porque la auditoría. industria- sí, también. pero las industrias también en algún momento generan estándares. Pues. Entonces tú decís, bueno, tener el sello APL es un estándar mínimo que tenéis que tener si queréis entrar a este mercado, por ejemplo. Qué ¿no? bueno que lo sepa la gente, además, porque nosotros, Sí, claro. yo no sabía que, por ejemplo, me puedo encontrar con alguna empresa que tiene sello APL y que eso significa que su producción es más limpia y más sostenible. Claro, ahora, pero ahí te fijas que ahora son casi 4.000 las empresas que han participado en todos estos años. O sea, estamos hablando de un número importante. Ahora, tú dijiste, cuando cuando abriste el panel, dijiste una palabra que yo creo que es bueno aclararle, lo del greenwashing. ¿no? Finalmente, Greenwashing. ¿qué es lo que significa eso? Claro. ¿Qué es lo que significa ¿Qué eso? significa ¿Qué es lo que eso? significa? Que es como, yo estaba pensando en estas campañas de reutilización del plástico y uso sostenible, que pudieran ser campañas que te venden una idea de sostenibilidad, pero en realidad es solo para limpiar, y por eso greenwashing, como lavado verde, para limpiar la imagen de empresas contaminantes. Y esa era mi duda. Porque, por ejemplo, la experiencia de la TAM, que es una súper interesante experiencia, que apareció la semana pasada en las noticias, y que tiene que ver con este primer litro de combustible de aviación hecho a partir de residuos plásticos, si es lo suficientemente escalable, lo de la TAM súper bien porque está usando ese combustible, pero si es lo suficientemente escalable como para decir quizás no importa que no avancemos, y ahí con esto vamos a cerrar el capítulo de hoy día, no importa que avancemos en el tratado internacional porque igual tenemos cómo reducir los plásticos para que no contaminen. No es suficientemente escalable, ¿no? No, sí es suficientemente claro. Lo que pasa es que, pero una ¿Suficiente? precisión, Así no, como- no es la TAM, fue la Universidad de Concepción, Ya. la que creó la que generó un primer litro en Chile con plástico. Que Pero tiene perdón, ¿tenía asociado la TAM? Porque yo, ¿por qué le estoy dando? ¿Por qué le estoy dando? porque antes habíamos hablado que No. la TAM tiene una obligación y un Ya. compromiso de una parte del combustible que utiliza que provenga de este tipo de combustible, Perfecto. combustible Un verde. compromiso hecho por la propia empresa. Un combustible hecho por la empresa, pero porque la empresa tiene que cumplir también tiene que cumplir compromisos internacionales, de aviación internacional, que son parte de CORSIA, que es un organismo internacional y que le establece ciertos Ok, es requisitos. escalable, pero la pregunta es si es escalable suficiente y de verdad me queda 1 minuto de programa. Lo siento, todos los otros temas que teníamos para No. tratar no van. Si es suficientemente escalable como para decir no importa que no haya acuerdo global. No, esto es como el hidrógeno verde. No es que hoy día ese litro sea competitivo con nada. Tenemos que seguir avanzando, pero estamos partiendo y el hecho de que Chile desarrolle una industria capaz de generar un combustible a partir del plástico es una buena noticia porque permite pensar que invirtiendo plata pública y privada es posible generar combustible que no tengan un origen de la extracción fósil, sino que vengan de los plásticos ya fósil procesados. Perfecto. Y de todas maneras se necesita
avanzar en un acuerdo global para la reducción de producción de plástico? Absolutamente Por necesario. supuesto, totalmente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación. A usted, muchas gracias En por otra- hablar de uno de los 5 temas que teníamos. Pero es que ustedes saben mucho No. y aportan mucho. Ya, a propósito, si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, necesitan a Recifaz, que tiene el RepTrack, además una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar en tu comunidad, tu empresa o tu evento la recolección y compactación de residuos como Tetra Pak, latas, cartones, en fin. El RepTrack de Recifaz hace que el proceso de reciclaje sea más limpio, fácil y eficiente y se transforma además en un espacio educativo que ayuda a mejorar la confianza en el proceso de separación y reciclaje de residuos, que es otro gran tema. Recifaz es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente, y más información encuentras en recifaz.com para que aporten ahí también las empresas, por ejemplo, efectivamente que tienen alguna relación con la producción de plástico. Bueno, aquí tiene una manera de con la comunidad trabajar en la reducción y la reutilización también, o la compactación de algunos otros residuos como Tetra Pak, como latas, en fin. Muchas gracias, Víctor Caro, de la División de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y además del Comité de Capital Natural de Chile, y Katy Miller, gerente de Desarrollo de Acción Empresa. Muchas gracias a los dos por estar siempre en este programa. Vamos a tratar de invitar al subsecretario que estuvo en las negociaciones de Ginebra para con más detalle saber en qué está topando esto y qué se viene para adelante. Y por otro lado, queda pendiente soluciones en base a la naturaleza, que ese era el otro tema que querían desarrollar. Sí. Muchas gracias a quienes nos acompañan cada sábado aquí en Plaza ADN. Un abrazo, nos encontramos la próxima semana. Nos encuentran en la radio, pero también toda la semana en YouTube. Aquí estamos, saludamos y nos despedimos. Muchas gracias a ustedes por Muchas acompañarnos. gracias a ti. Recifast, manejo de residuos y logística sostenible, y Generadoras de Chile, energía segura que transforma vidas. Presentaron Tu Plaza ADN. Nos vamos, pero tú te quedas. Te quedas con datos, historias y el buen ánimo que deja compartir una buena conversación. Ideas que inspiran para mejorar nuestras vidas hoy, cuidando el mañana. Cada sábado a las 9 de la mañana, junto a Lucía López, nos encontramos en Tu Plaza ADN.